¿Hay razones para celebrar el Día Internacional de la Mujer? En este momento nos acompañan el magistrado presidente Jorge Sánchez Morales, la magistrada Gabriela del Valle Pérez y la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, autora del libro Del acoso #MeToo al feminicidio #NiUnaMás. Cedo el uso de la voz a la magistrada Gabriela del Valle Pérez. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Everardo, Ricardo, Miguel, muchísimas gracias de verdad a todas y a todos por acompañarnos. En el marco de la conmemoración del 8 de marzo y después de estos vibrantes días que tuvimos el 8 y el 9 de marzo, qué mejor manera de seguir reflexionando en la Sala Regional Guadalajara sobre este tema que nos atañe a tanto a mujeres como a hombres, como es la violencia de género. Y para eso hoy tenemos una invitada de súper lujo, mi querida amiga Ivonne Olvera Lezama, amigas desde el primer día de la Facultad de Derecho, desde ahí. Y de verdad, muchísimas gracias, Ivonne, por haber aceptado venir a impartirnos esta conferencia. Y antes de cederte el uso de la voz, voy a dar una breve semblanza curricular para que la gente te conozca. Ivonne Olvera Lezama es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogada penalista por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con maestría en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Criminología por la Universidad de Salamanca en España. Es maestra y doctoranda en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte, cuenta con 6 diplomados en Calidad, Mejora de la Gestión, Enfoque Estratégico, Gerencia Pública, Planeación Estratégica y Políticas Públicas. Profesionalmente tiene experiencia de 30 años en el servicio público, se desempeñó por 11 años como Ministerio Público en áreas tanto de investigación como proceso, además de desempeñar diversos cargos de dirección y asesoría en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Policía Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la República, en el sector e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como escritora ha realizado artículos y opiniones en las revistas Juristantum, El Mundo del Abogado, Revista Nexos y Revista Mexicana de Ciencias Penales. Es autora de 4 libros: Turismo Sexual Infantil, Políticas Públicas para su Prevención, Turismo Sexual Infantil y Trata de Personas, Del acoso #MeToo al feminicidio #NiUnaMás y Ley Nacional de la Guardia Nacional 2019 con estudio introductorio. Ha coordinado 2 libros, El uso legítimo de la fuerza y escenarios de violencia contra las mujeres, y ha colaborado en 2 libros, 20 preguntas más difíciles en política criminal y las ciencias penales y el CITE. Adelante, mi querida Ivonne. Y ahorita te traemos. Tú lo vas a marcar, pero... Ah, perfecto. Con eso vamos a dejamos tantito. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a esta presentación y agradezco mucho la invitación del magistrado presidente Jorge Sánchez Morales de venir a esta instancia a dar esta presentación. Y pues yo no puedo decir que sea mi amiga, es mi hermana de vida, a la magistrada Gabriela del Valle. Muchísimas gracias por hacer que yo esté el día de hoy aquí. Pues bien, este libro que tienen ustedes a la vista es el resultado de varias reflexiones
que me han llevado a lo largo de mi carrera. Yo me he dedicado primero a la procuración de justicia y luego a la seguridad pública. Muchos me dicen, oye, ¿por qué escribes el uso legítimo de la fuerza y luego escribes este libro sobre violencia de género? Para mí todo está unido, porque tiene que ver con delitos, tiene que ver con investigación, tiene que ver con las acciones y omisiones sancionadas por la ley y que nos afectan no nada más a mujeres, sino también a hombres, a todos, ¿sí? Y es parte de nuestra cotidianidad porque vivimos una violencia que está en México reflejada a través de 35,000 homicidios, de 35 millones de delitos, y eso es nada más el 7% de los delitos que están denunciados, ¿no? Porque lo demás es cifra negra, o sea, el 93% de los delitos están en cifra negra, o sea que estamos inmersos ahorita en la violencia. Y una de las violencias que se están reflejando es la violencia de género. Y más que reflejarse, se están visibilizando, porque antes las mujeres nos quedábamos calladas. Hoy en día estamos alzando la voz y la estamos alzando a través de manifestaciones, a través de eventos, a través de la palabra escrita. Entonces, esto es lo que, o sea, no es nuevo, esto ha sido de siempre, o sea, nada más que ahora con los medios de comunicación se ha visibilizado más y eso es un primer paso. No sé si ustedes conozcan este enigma, muchos seguramente lo han de conocer. Voy a empezar con él. Un padre y su hijo viajan en coche cuando sufren un terrible accidente. El padre muere, pero el hijo está con vida y lo trasladan de urgencia al hospital, donde llaman de inmediato a una eminencia médica para que lleven a cabo la operación. Sin embargo, al entrar a la sala de operaciones dice, no puedo hacerlo, es mi hijo. Seguramente los que lo conocen saben la respuesta. Quienes no lo conocen, ¿qué podrían expresar quién se imaginan que es? ¿De quién se trata? ¿De su mamá? Efectivamente, pero en este ejercicio que hizo la BBC de Londres, la mayoría se refirieron a que era un hombre, a que la eminencia médica era un hombre. Entonces, esto nos lleva a que la exposición en la infancia de imágenes aparentemente insignificantes como esta puede reforzar las asociaciones de género que se quedan en el inconsciente, y por eso siempre cuando escuchamos de una eminencia médica pensamos en un doctor. Cuando hablamos de una enfermera nos referimos a una mujer. Cuando hablamos de un mecánico de autos, o sea, no pensamos nunca en una mujer, siempre nos referimos a un hombre. Esa es la realidad implícita que genera que la desigualdad entre los géneros. O sea, es algo que entra, o sea, porque siempre dicen, oye, ¿dónde están las diferencias de género, no? Y entonces, en que a las niñas se les viste de rosa, a los niños de azul, y entonces, o sea, todo el mundo tiene el mismo speech, pero tenemos esa realidad implícita que entra por todos lados, por todos nuestros sentidos. Tenemos esa realidad implícita de que los hombres y las mujeres no somos iguales, pero en un plano de desigualdad. Y la desigualdad es la que genera actos de violencia como la discriminación, como la violencia hacia las mujeres. Entonces, otro ejemplo de esto lo podemos ver en la publicidad, ¿no?
tenemos esta imagen de Dolce Gabbana, que lo que pretende mostrar, o sea, la publicidad se refería a los jeans. Y si ustedes ven la imagen, lo muestran como algo muy sexy. Pero si yo como abogada penalista, para mí es una apología del delito de una violación tumultuaria, ¿sí? Y esto que se les mete a los jóvenes principalmente es lo que forma también esa realidad implícita que nos dice, mira, la mujer es un objeto, ¿sí? ¿Y es un objeto de qué? Un objeto sexual, ¿sí? Que puede ser tomado. Todos están esperando su turno en esta imagen. Esta imagen fue retirada precisamente por esta situación, pero ¿es la única imagen? No, hay muchas otras más, o sea, y que no han sido retiradas, ¿no? Esta es de Calvin Klein y muestra exactamente lo mismo, ¿sí? Hay otra como esta, que ¿qué es lo que se ve? O sea, la parte inferior de esta mujer. Y entonces esta es la realidad implícita que por medio de la publicidad, esto es violencia también. Y para nosotros es algo muy normal. O sea, lo vemos como algo de nuestra vida diaria. Y no, esto es violencia. Y esto es lo que nos va afectando día con día. Otra característica y otro medio por el que nos entra la violencia es por la música, ¿no? O sea, yo cuando estábamos en la universidad estaba esta canción de Fernando Delgadillo que dice, pues, hoy ten miedo de mí, ¿no? Y yo cuando la escuchaba, si ustedes escuchan la letra, yo la tarareaba. Incluso esta canción ha sido vuelta a grabar por Thalía, por muchos otros cantantes. Y entonces yo leí, si ustedes leen una pequeña frase de lo que forma la canción, dice, hoy procura que aquella ventana que mira a la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser el viento de la noche, te mida y recorra la piel con mi aliento. Entonces, o sea, ¿por qué debes de tener la ventana cerrada? Pues para que él no entre, porque si no, va a entrar y la va a recorrer con su aliento. Y todo por no hacerme un poco de caso. ¿Qué quiere decir? Que él ya había sido rechazado, que él ya había estado detrás y la está siguiendo. Y eso se llama acoso, cuando una mujer rechaza a un hombre. Y entonces por eso es que le está diciendo, ten miedo de Mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte. ¿Por qué está cansado de verla? Porque todo el tiempo la está viendo, ¿sí? O sea, porque la está acosando, la está siguiendo. Me mete en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después, por favor tenme miedo, tiembla mucho de miedo mujer porque no puede ser. Entonces, o sea, ¿por qué no lo podía mirar de frente? Porque lo estaba rechazando. Y entonces, ¿por qué tenme miedo? ¿Por qué no puede ser? Porque ella lo rechazó. Entonces, cuando yo oí esta canción y la tarareaba y eso, yo nada más, ay, mi diosa, ay, qué romántico, ¿no? O sea, y a mí se me hacía esta canción maravillosa y romántica, pero cuando como abogada la leo, digo, esto es una apología del delito, es un acoso que el alcohol, no se ha medido el impacto del alcohol en la violencia de género, pero este cuate con 2 copas va y viola a esta mujer, ¿no? Entonces, o sea, de romántico esto no tiene nada, ¿no? Incluso este libro, su primera presentación fue en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo presentó Kenia Rabadán, y por eso
incluí la canción en la presentación porque viene en el libro, y me dice, oye, es que a mí esta canción me fascinaba y ya me rompiste mi esquema, ya ahora viéndola así tienes toda la razón. Y eso es de esta canción viejísima, ¿no? Ya no hablemos de los corridos, bueno, ya del reggaetón nos olvidamos, ¿no? O sea, que tiene letras muy violentas hacia las mujeres. Cuando forma parte de la violencia del día a día, pues tenemos esta otra canción de la cantante Bebé de Apareciste en una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se ha ido cambiando con el tiempo por tus venas y tu inseguridad machista se relaja cada día con mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy en la cama y no puedo más con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Malo, malo eres, no se daña a quien se quiere. Tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres, ¿sí? Esa es otra expresión de dolor hacia la violencia de género. Y les decía que el alcohol es muy importante porque en México no hay un estudio, no se ha medido los efectos del alcohol sobre la violencia de género. Y por ejemplo, ¿cuántos casos hay de hombres que viendo su partido de fútbol, que es de la Liga X, y pierde su equipo favorito y toman alcohol, cerveza, cuando pierde, llegan y golpean a su mujer para desquitarse? O sea, hay muchos casos de violencia intrafamiliar derivados de eso. Y esto se refleja en esta canción, porque si ustedes ven, o sea, vienes sucio y con olor a ginebra, ¿no? Entonces, esta parcialidad implícita ha sido tomada por otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2016, el Departamento de Justicia anunció un programa para entrenar a más de 28,000 policías, fiscales y otros funcionarios para que reconozcan sus sesgos inconscientes y les hagan frente a sus trabajos, porque toda esta realidad implícita así nos entra. Entonces, o sea, se nos vuelve normal. Y entonces es algo que actuamos sin pensar. Y todo el mundo dice que la violencia viene de la educación y de la casa, sí, pero también de todo nuestro medio ambiente alrededor, de la música, de la publicidad. Otro tipo de publicidad es, por ejemplo, los jabones de ropa, ¿no? Que todos, o sea, son presentados ¿por quién? Por Mamalucha, por puras mujeres, ¿no? Como si los hombres no lo usaran. Sí, ¿por qué? Porque se establece el rol de género en que las tareas del hogar van a ser realizadas por la mujer. Y fíjense, yo fui a una boda en Berna, Suiza, de una mexicana que se casaba con un suizo, y lo que me llamó la atención en la ceremonia de este país tiene menos violencia de género, y lo que me llamó la atención en la ceremonia de matrimonio civil es que estaban leyendo el contrato de matrimonio civil y entonces especificaban en una de las cláusulas: el 50% de las tareas domésticas le corresponden al hombre y el otro 50% de las tareas domésticas de la casa le corresponden a la mujer. Entonces, o sea, desde ahí se marca una diferencia que va disminuyendo la violencia de género. Yo les voy a hablar nada más que la única diferencia que hay entre hombres y mujeres es la biológica, en donde la mujer puede dar a luz. Y hay otra diferencia, la de los cromosomas, que los hombres tienen XY y las mujeres XX. Eso es algo que no se puede cambiar. O sea, un hombre puede
volverse mujer, una mujer puede volverse un hombre con cirugías estéticas, con sesiones psicológicas, puede cambiar su sexo incluso, pero algo que no se puede cambiar son los cromosomas. Eso es no hay operación, no hay medio que se pueda cambiar. Y ustedes dicen, ¿eso en qué interesa, no? Yo como penalista en materia de delitos, en investigación, podemos entrar aquí y ver a una persona sin vida, y podemos deducir que porque trae traje, trae corbata, se ve como hombre, parece hombre, e incluso tiene un pequeño pene, pero al momento de hacerle la necropsia y el estudio de ADN, resulta que es mujer, que se cambió el sexo. ¿Y en eso de qué me va a servir? Pues me va a servir mucho en la investigación y ver si lo voy a tratar como feminicidio o como homicidio, y ver qué diligencias tengo que seguir. Y eso, el único referente que voy a tener va a ser el de los cromosomas XY para los hombres y XY, X para las mujeres. En este libro empiezo hablando del piropo como génesis de la violencia de la mujer, porque lo primero es, pues, el piropo empieza como un acoso. Porque, bueno, hay piropos a piropos, ¿no? O sea, hay piropos que son galantes, que, o sea, no nos podemos resistir a ellos porque es parte del galanteo, es parte del cortejo, ¿sí? Pero hay otros que son ofensivos, que oímos en el transporte público, que oímos en la oficina, que oímos en la escuela, y que nos molestan y que nos laceran. Y las palabras duelen luego más que las lesiones físicas, porque una lesión física, ustedes pueden cortarse por un accidente o cualquier motivo, pues se curan la herida, se la cosen, les sale la cicatriz y luego ya ni se acuerdan, ¿no? O sea, se les olvida. En cambio, cuando les hacen un insulto, cuando les dicen un piropo mal planteado, o sea, es algo que se recuerda todo el tiempo. Es una herida que duele y que no sana. Entonces, las palabras son más fuertes que las heridas de arma punzocortante. O sea, se quedan. ¿Por qué? Porque la mente es muy poderosa. Si ahorita les digo a todos ustedes, no piensen en un elefante blanco. ¿Quién ya tiene una imagen de un elefante blanco? Así de poderosa es la mente. O sea, eso no se borra. Y esa es una característica del acoso. ¿Por qué el Me Too? Porque el Me Too es a mí también. Es una expresión. ¿Y el Me Too es de hoy? No. El Me Too lo tenemos, fíjense, desde el Papyrus Salt 124 en el siglo XIII a.C., en la antigua ciudad de Tebas, detalla acusaciones contra un hombre llamado Panep, capataz de la comunidad de artesanos que construyó las tumbas reales de la ciudad. El papiro es un registro de las acusaciones hechas en su contra por comportamiento sexual inadecuado. Entonces, fíjense, desde el siglo III ya teníamos un Me Too, ¿sí? O sea, desde un papiro. Entonces, ¿por qué? Porque es una necesidad de desahogo, de expresar el dolor. ¿Cómo se expresa el ser humano? Pues a través de las artes, de la música, de la palabra escrita. Por ejemplo, el primer delito que nosotros tenemos registrado, ¿dónde está? En la Biblia, ¿no? En la Biblia porque, o sea, es cuando Caín mató a Abel, ¿no? Otra es la pintura. Entonces, fíjense, esta pintura es del dominio público y es de Artemisa Gentileschi, que es la primera pintora en la historia del arte. Entonces, esta pintura es de 1616 y para mí, este es el primer Me Too.
¿Por qué? Porque esta mujer en 1610, o sea, si nosotros nos trasladamos a esa época, las mujeres eran nada. O sea, no tenían derecho a estudiar, no tenían derecho a decidir con quién se casaban. Bueno, al voto, o sea, pues, obviamente no tenían derecho a trabajar, no tenían derecho a pensar, o sea, nada más podían bordar, tejer, dedicarse a las labores del hogar y si acaso a pintar. Entonces esta mujer, a pesar de que este libro, esta pintura, se dijo que estaba basada en un pasaje de la Biblia, de Susana y los viejos. En el libro de Daniel, esta pintura se llama Susana y los viejos, y les digo que es de 1616, y es que esta Artemisa sufrió acoso y después abuso sexual por dos familiares muy cercanos a su padre. Y entonces, como era una familia rica, estaba en los jardines cuando fue abusada. Entonces, eso es lo que ella expresa en este cuadro. Por eso está en una banca de un jardín, por eso está ella a sí misma pintada de una forma vulnerable. ¿Y cuál es la forma vulnerable? Estar desnuda, estar semidesnuda. Y si ven, los dos están conspirando y otro le está hablando y ella está diciendo, no, o sea, no quiero. Los medios de comunicación, así como primero fue los dibujos, después el habla, después la pintura, pues han ido evolucionando. Y entonces, o sea, hoy tenemos las redes sociales, pero cuando empezó el hombre, ¿qué tenía? No tenía más que, o sea, primero las señas, ¿no? O sea, oye, voy a hacer una expresión. ¿Qué quise decir? No te comas eso de ahí porque te puedes morir, ¿no? O sea, porque así nos comunicábamos los unos a los otros de que esa planta era, por ejemplo, venenosa. La comunicación siguió creciendo hasta tener un lenguaje, tener una escritura, tener un radio, televisión, teléfono, internet, y en 1990, que nos llega el internet, va evolucionando hasta que tenemos esto. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la comunicación? Para sobrevivir como seres humanos, porque, o sea, lo único que nos diferencia de otros animales, ¿qué es? Es el razonamiento y el poder comunicarnos, porque a través de la comunicación así como dije, no te comas eso porque es venenoso, también te puedes avisar de todos los peligros, y por eso es que la raza humana ha sobrevivido. Y ahora con estas redes sociales, que no nos avisamos, oye, no te vengas por aquí porque hay mucho tráfico, o hay una manifestación, o hay un accidente, o sea, seguimos sobreviviendo a través de las redes, pero las redes también las usamos para expresarnos, y ahí viene el ciberbullying, y este es un ejemplo de acoso también, ¿no? Donde esta española denunció este ciberbullying y expresa todas las manifestaciones ofensivas de carácter sexual que recibió con el género. Entonces, el acoso puede llegar al feminicidio. ¿Cómo es que puede llegar el acoso al feminicidio? Veamos este video que es de 40 segundos. Pero esto no tiene mucho que pasó, y fue precisamente aquí en Jalisco.
bueno, en Guadalajara. Este caso es el de una pareja que estaba en proceso de separación. Ahorita lo voy a repetir porque es muy rápido y son 40 segundos. En que esta mujer se había separado del hombre y entonces estaban viendo lo de la custodia de los niños y entonces él la empezó a acosar. ¿Qué es acosar? Perseguir sin tregua, ¿no? O sea, como a los animales, así dice la Real Academia Española. Y entonces ella consiguió una orden de restricción. ¿Y qué es la orden de restricción? ¿Quién la respeta? Pues es un papel, ¿no? Entonces, ella, cansada de estar acosada, sale de su casa para ir rumbo a su trabajo, va en un taxi y ve que el auto de su marido la viene siguiendo y entonces pasa por la casa de gobierno, ve que están los guaruras y entonces se baja a pedir ayuda. Entonces, si ven, ella trae un folder amarillo en la mano y lo que está diciéndosele al guarura es: oye, ayúdame porque traigo una orden de restricción y mi ex esposo me viene siguiendo y temo por mi vida. Él, obviamente, como todas las autoridades, no es mi función, no compete a mí. Y en eso llegó el marido, la atropelló, la coalicionó, dejó el coche en marcha, se baja con un cuchillo, le infiere heridas punzocortantes y entonces es cuando el guarura reacciona y ya ejerce el uso de la fuerza con su arma, le dispara y pues los dos mueren. O sea, tanto la mujer como el hombre que eran pareja. Bueno, y entonces ahora, ¿y los niños que tienen la culpa? Ya se quedaron sin mamá y sin papá, porque esos son los impactos sociales del feminicidio que nadie ve y que nadie se ocupa de esos niños. Y que esos niños, si tienen familiares, a lo mejor se van a ocupar de ellos. Pero el Estado, difícilmente, ¿eh? Y esos son los niños que terminan en situación de orfandad, de calle, y que son los delincuentes del mañana. Entonces, les voy a repetir, ¿se podrá repetir esto? A ver, creo que sí. Ahí va. A ver si... Sí. Miren, cómo ella está pidiendo ayuda. Eso es lo que se... Ahí viene, la coaliciona. Y si ven, alcanzan a ver el folder. Ahí está el folder. Ahí se baja el marido, ahí la apuñala y ya ahí es como lo mata. Y esto empezó en un acoso. Y esto empezó con una orden de restricción. ¿Por qué no hay medidas para evitar esto? Yo no soy muy inteligente, pero aquí en México nos caracterizamos por ser muy creativos, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿qué no acompañado de la orden de restricción pudiera ir un brazalete electrónico para el acosador, para que cuando se acercara a la víctima diera aviso el brazalete al C5 y pudiera llegar una autoridad a impedir esto? O sea, y eso se me ocurre, deberá de haber muchas otras cosas más, pero ¿saben qué? A nadie le importa. A nadie le importa. Y por eso tenemos 11 feminicidios diarios. Entonces, y esto es parte del acoso. Bueno, entonces el acoso siempre se ha visto como cosa menor, siempre se ha visto como que no importa, no pasa nada, es su imaginación. Señora que viene a denunciar, oiga, pues la violencia de género, o una chica que va a denunciar a un profesor, a un jefe, oiga, es que estoy sufriendo acoso. Bueno, primero vamos a ver si donde está denunciando está tipificado el delito, porque no en todos lados
en toda la República está tipificado el delito, y luego, oiga, a lo mejor es su imaginación, mire, mejor piénselo y regrese mañana y a ver si lo abrimos. Entonces, ante esta indiferencia, las mujeres empezaron en Estados Unidos a exigir sus derechos. Y el antecedente del Me Too en Estados Unidos es Anita Hill, que en 1991 acusó a Clarence Thomas. Ella había sido su asistente toda la vida. Y entonces él estaba como candidato a la Suprema Corte de Estados Unidos. Y entonces ella fue la primera que denunció: mi jefe me acosa. No terminó el asunto en que él haya sido procesado, o sea, salió impune. Pero esto, ¿qué fue lo que sirvió? Que las mujeres en los medios de comunicación se indignaron y empezaron a hacer público el caso de Anita Hill. ¿Y quién es Anita Hill? La mujer que está al micrófono. Y si ustedes ven, su característica es que es una mujer de color. Y las mujeres de color en Estados Unidos pertenecen a los grupos vulnerables. A mí me recordó, hay una película que se llama El color púrpura, donde la protagonista, que es Whoopi Goldberg, sufre mucha violencia por parte de un marido al cual ella le fue vendida. Y cuando ella lo trata cuando ella lo abandona, le dice él: vete porque no vas a sobrevivir, porque eres fea, porque eres negra y porque eres mujer. ¿Sí? Porque, o sea, si hay un grupo vulnerable en Estados Unidos es la gente de color, y aparte, súmale a eso, ser mujer. Después vino Tarana Burke en 1996, y entonces ella empezó a desarrollar el movimiento Me Too en el sentido de que ella fue a un campamento donde todas las chicas empezaron a platicar: oye, a mí también me pasó, esa era la característica, empezaron a platicar de los acosos y empezaron: no, pues yo también, etcétera. Y entonces, después se visibilizó con Lisa Milano, que ya formó el hashtag MeToo, y entonces lo hizo contra este productor, contra Harvey, que ahorita acaba de ser procesado, o sea, y de ahí vinieron muchas actrices más, y entonces fue procesado ahorita, la sentencia creo que fue por 23 o 25 años, ¿no? Salió hoy la noticia, que la sentencia. Aquí en México el Me Too no tuvo mayor relevancia porque no era acompañado de nombres y apellidos, pero empezó a tener relevancia cuando este cantante, Armando Vega, se suicidó. Finalmente se determinó que no fue a causa del Me Too, sino que el Me Too que fue denunciado en su contra fue la gota que derramó el vaso, porque él pues traía otro bagaje detrás, ¿no? O sea, estaba en una situación de desempleo, estaba en una situación de divorcio, tenía muchas dificultades económicas y demás. Y después Gloria Trevi lo revivió en estos premios latinos, en el que expresó por primera vez su Me Too por medio de una carta. Bueno, nada más 16 estados son en los que está tipificado el acoso, y pues hay diferencias entre el acoso y el hostigamiento. El acoso es cuando puede ser por cualquier persona inferido a otra, y el hostigamiento es cuando es realizado por un superior inmediato, ya sea un maestro, en el centro de trabajo, sobre todo los que están en una posición superior, pero también pueden ser compañeros. Entonces, viene la pregunta: ¿y los hombres necesitan indicadores para saber cuándo su conducta es violenta para las mujeres? Pues sí, porque eso lo podemos ver desde las escuelas, y en las escuelas no nos enseñan, y esto tiene que ver con el bullying, que es violento, y eso
para eso nos es de mucha utilidad el famoso violentómetro, que a nivel institucional todos lo conocemos. Pero ¿qué creen? Que no está en las escuelas primarias, en las secundarias, y entonces nos indica que empezar con bromas hirientes es un signo de violencia, ¿no? Y que estar en foco rojo es cuando ya estás agrediendo, revisas el celular, y pues el final es cuando quitas la vida. La violación es otro tipo de violencia, y en México estamos en el primer lugar, porque, bueno, 66% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, pero la máxima violencia que podemos ver es el embarazo infantil, porque el embarazo infantil, las niñas no tienen capacidad de querer y entender un embarazo. Hay niñas que en México con embarazos hasta de 9 años, que todavía no han terminado su etapa de crecimiento, y entonces ahí es donde se refleja la violencia hacia la mujer. Empieza desde las niñas y se refleja en que somos, según la OECD, el primer lugar en violencia infantil. Esta violencia derivó en que, ya me excedí un poco de tiempo, ya casi vaya en lo último. Esta violencia, la impunidad que ha generado que las autoridades no realicen las acciones correspondientes para sancionar a los que las ejercen, provocó que después de que una chica que fue dejada a una calle de su casa en la Ciudad de México, dos policías se acercaron a ella para, según ayudarla a llevársela a su casa, y fue violada por ellos. Entonces la chica fue con sus papás a levantar la denuncia, y resulta que no pasó nada. Y entonces los policías fueron a la casa de no hicieron ninguna revisión médica, le dijeron que después, que regresara dentro de 3 días, y cuando regresó dentro de 3 días, pues le hicieron la pericial médica, y obviamente pues ya no había ningún vestigio de la violación, ¿no? Y eso cualquier ministerio público lo sabe, o sea que no puedes hacer una pericial con tantos días después. ¿Por qué? Porque se generó con impunidad. Entonces, los papás de esta niña ya no regresaron a ratificar la denuncia porque expresaron que habían recibido amenazas de estos policías. Y fue tal el miedo de estos papás y de esta niña que hasta se cambiaron de casa y ya no se sabe más de ellos. Y de la denuncia y del caso, tampoco. Y los policías, impunes. Y entonces esto generó la primera marcha que visibilizó esta violencia. Y fue la del 16 de agosto, en que, no es 2016, es de 2019, está equivocada la fecha, es 2019, donde surgió el hashtag "no nos cuidan", refiriéndose a los policías, "nos violan". Y entonces fue cuando la diamantina rosa, ¿sí?, que esparcieron de diamantina rosa a los policías, y entonces ahí fue la primera marcha fuerte para visibilizar esa violencia, ¿no?, con una violación. Días después coincidió, yo había presentado este libro en mayo y había programado un foro en agosto de escenarios de violencia de género, y coincidió con esta marcha, o sea que días después, y pareciera que lo realicé en torno a esta marcha, y no, ya llevábamos mucho tiempo después de hacerlo. Y entonces otra manifestación que fue muy publicitada y que llegó no nada más
donde se originó con un performance en Chile, sino a muchos países, y en este, incluido México, fue este performance, y este es el del Zócalo. Y ese performance surgió y se replicó aquí en México porque con lo de la diamantina rosa se criticó mucho que, que mujeres vandalizaron y destruyeron parte de monumentos, que pintaron y demás. Entonces primero la jefa de gobierno de la Ciudad de México se expresó en contra de esto y después dijo, no, tienen derecho a expresar su dolor y pues si tienen que pintar monumentos o hacer destrozos, pues o sea, las apoyamos, ¿no? O sea, no es algo que nos guste, pero sí lo vamos a apoyar. Entonces, o sea, esto no se ha canalizado y sobre todo por las nuevas generaciones, que seguido a esta manifestación pasó esta otra. Estos chicos se están burlando de un dolor muy fuerte, que es la violencia feminicida y de la impunidad, que no se les castiga a los feminicidas. ¿Están conscientes de ello? Yo creo que no, ¿sí? Pero déjenme decirles que tuvo consecuencias muy graves para su carrera, porque estos chicos, o sea, para llegar ahí, para llegar a la SUP de la América, o sea, tuvieron desde niñitos que ir a entrenamientos, que sus familias llevarlos, horas y horas de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo. Cerca de donde yo vivo está el Club América y en una época mi hijo fue ahí. Bueno, 2 de mis hijos fueron ahí. Y entonces yo veía cómo los padres hasta de provincia venían y se cambiaban para llevarlos a esto. Y llegar aquí requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Fueron expulsados. Se acabó con sus carreras. ¿Sí? Yo, en mi opinión, sería haberles dado capacitación y hacerles entender la conciencia de sus actos, porque el cerebro adolescente se maneja diferente al de los adultos, ¿sí? Todavía no se tienen esas capacidades y cuando se es adolescente se tiene una de las características de que no se ha terminado de desarrollar esta parte frontal del cerebro donde se toman las decisiones, es la gran necesidad de pertenecer,
Y estos niños, eso era lo que estaban haciendo. Pero cuando se vio esto, ¿qué habrá pensado esta señora? Ahorita no es posible que cuiden más una pared que a nuestras hijas. Les debería de dar vergüenza. En esta ciudad asesinan a nuestras hijas dentro y fuera de las escuelas. Ya basta, compañeras. Y si ven que estamos enojadas, ¿cómo chingados no voy a estar enojada? ¡Lo quiero quemar todo! ¡Me mataron a mi hija! ¡La mató un maestro y lo están protegiendo! De eso se que burlaron estos chicos. ¿Es gracioso? No. Así es. Por eso es que llegó el Club América a esta determinación. Este es el dolor expresado. O sea, ¿por qué no voy? O sea, quiero destruirlo todo. ¿Por qué? Porque tengo que sacar este dolor, porque el maestro que mató a mi hija, porque esta señora, su hija era estudiante, fueron a una fiesta, el maestro la acosaba constantemente y el maestro tomó su vida porque ella se negó a acceder a los deseos del profesor. Y no le han dado respuesta a esta señora, ¿sí? Entonces, por eso es que fue la manifestación del 8M como fue. Por eso es que hubo una gran proyección. Y por eso el 9M fue que muchas, para sorodizarnos en ese dolor, fue que nos ausentamos de nuestro trabajo. Entonces, ¿hay razones para celebrar el Día de la Mujer? Creo que no las hay. O sea, porque si bien es cierto, este movimiento de esta manifestación también parte del dolor. La magistrada me enseñó unos apartadores que traen precisamente la historia de cómo se determinó que el 8 de marzo fuera el Día de la Mujer, y fue a raíz de una manifestación, de una huelga de mujeres en Estados Unidos que fueron quemadas en su centro de trabajo para manifestarse. Esto con los años se normalizó y entonces, ¿cómo se celebraba el Día de la Mujer? Hasta a mí me llegaron incluso en lugares, en centros de trabajo, a llevarme rosas, como si fuera una celebración, cuando más bien es una manifestación del dolor de la violencia que sufrimos las mujeres, no solamente en todos los países, porque hay países que están peores y que está, por ejemplo, el que se les operen los genitales, ¿no? Ahorita se me fue la palabra. Pero aquí en México, ahorita estamos sufriendo de una impunidad extrema en donde estamos dando pasos muy grandes, porque lo primero para resolver un problema es visibilizarlo. Y una vez que lo visibilizamos, el segundo paso, que es ejercer acciones para eliminarlo. Y la tercera es erradicarlo. Bueno, este es el círculo de violencia que seguramente todos conocen. Había antecedentes a esto, el hashtag Ni Una Más, que fue otra de las manifestaciones de violencia contra el feminicidio. Estas campañas que también lo generaron. La alerta de género, que bueno, yo cuando escribí este libro iban en 10 feminicidios diarios y pues ahora vamos en 11. Cuando escribí el primer artículo del feminicidio en México hace 5 años, eran 5 feminicidios diarios. Es cuando escribí un artículo sobre la ineficiencia de la alerta de género, iban en 7. Entonces, o sea, esto es como una bola de nieve, ¿no? O sea, pasan unos meses, no se cumple ni el año y van creciendo el número de feminicidios. La alerta de género viene de la ley contra una vida libre de violencia. ¿Sirve? No. ¿Por qué no sirve? Porque donde está la alerta sigue habiendo
y creciendo los feminicidios. Entonces, si sirviera, es que se disminuirían o no habría. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste la alerta de género en general? En lo que consiste es en que quienes prenden la alerta de género, dice la ley, que van a recibir recursos por parte de la Federación para realizar programas sociales mediante un consejo interinstitucional que va a crearlos y a determinarlos. Entonces, por lo regular, para lo que se usan esos recursos, luego se agarran para usarlos en otras cosas. Y para lo que por lo regular se usan es para capacitación en perspectiva de género o en sensibilización a una vida libre de violencia de los funcionarios. Cursos que por lo regular van las mujeres, no van los hombres. O sea, siempre son dirigidos a la mayoría de las mujeres. Y entonces no podemos determinar, hay casos emblemáticos de feminicidios, pero no podemos terminar de contabilizarlos, porque diario hay 11 y cada vez surgen con más violencia. Ahorita, por ejemplo, el de Fátima, el de la niña Fátima, todos horrorizados, ¡ay, el feminicidio infantil! ¿Cómo ocurrió? Como si nunca hubiera ocurrido uno. Déjenme decirles que el primer feminicidio, después de que se tipificó el feminicidio en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 4 días que se incluyó en el Código Penal, el primer feminicidio fue un feminicidio infantil y fue muy parecido al de Fátima. O sea, pero ahí con la diferencia que su papá abusaba sexualmente de la niña, la mamá lo consentía. En una de esas que la niña, aparte de que el papá abusó sexualmente de ella, la golpeó porque la niña tenía 8 años, la golpeó en el estómago para que se callara y dejara de llorar, y la mamá la llevó a bañar para que se calmara, le habla a la suegra y le dice, oye, es que la niña no deja de llorar, y Tiffany, es la pequeña Tiffany, ese es el primer caso registrado en la Ciudad de México, y entonces dice, ay, sóbale con pan puerco para que se le quite. No, pues lo está sobando con pan puerco, pues la niña murió, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue meterla en una bolsa negra y la fueron y la aventaron en un botadero. Fueron a denunciar la desaparición que se les había perdido en el mercado. En las investigaciones cayeron en contradicciones y entonces así fue como se supo que, o sea, había ocurrido ese feminicidio. ¿Le suena muy diferente a lo que le pasó a Fátima? No, nada más que no tuvo la publicidad. Ese fue en 2012, ¿sí? Entonces, o sea, no tuvo esa publicidad que ahora le dan las redes sociales. Por eso es que son muy buenas al visibilizar estos casos. Tuvimos el de Mara, tuvimos uno de los feminicidios que yo creo que van a marcar a México a nivel mundial, como el caso del monstruo de Ecatepec. Estos casos vienen en este libro, que pues, o sea, junto con su mujer, llevaba a mujeres a su casa en situación de vulnerabilidad, la mayoría mujeres madres solteras, y entonces incluso por Facebook se las conocía, las contactaba la esposa de este señor, y entonces le decía, oye, ven a mi casa, te voy a regalar una ropita, y ya que entraba, pues ya el señor la violaba, la mataba, y después se las comían, ¿no? O sea, las hacían pozole y se las comían. Entonces, cuando a él lo detuvieron, su declaración tuvo mucha repercusión porque salió a los medios y él dijo, es que las odio a las mujeres y odio más y las maté por ser bonitas, ¿no? Entonces, este es un caso muy particular. Tenemos este otro y con esto termino. El 25 de septiembre de 2019, Abril Pérez Zagaón alertó al juez Federico Mosco que era perseguida y que sospechaba de investigadores enviados por su ex esposo.
Juan Carlos García. El señor nos tiene investigadores privados, nos siguen. Él manifestó ya en el juicio civil durante todo, a mí me siguieron durante muchos años y ahorita me siguen todavía en Monterrey, nos damos cuenta que nos están siguiendo. No podemos vivir en paz. O sea, el señor sigue haciendo uso aquí, yo no entiendo cómo. O sea, habló por teléfono a la escuela de mi hijo, él estando aquí ya detenido, no sé cómo le hace. Mi hijo tenía un viaje a Disney en el extranjero, que se lo ganó en la escuela. El señor habló nada más para perjudicarlo, a decirlo que no fuera el niño. ¿Por qué? No sé, no lo entiendo. O sea, ¿por qué quiere dañarlo? O sea, ¿por qué lo daña a él? ¿Por qué nos sigue dañando a nosotros? El 8 de noviembre, Juan Carlos salió de la cárcel y el 25 de noviembre, Abril fue asesinada a balazos mientras conducía en Coyoacán. Saliendo de esta reunión fue que Abril, y eso fue lo que generó la siguiente manifestación de mujeres. ¿Tenemos esperanza? Sí. Fíjense que la manifestación del 9M es muy significativa. Es parecida a lo que pasó en 1975, que en Islandia, ¿no? Que nos es un país muy, muy lejano. Pero ¿cuál fue el resultado de lo que pasó en Islandia en 1975? Que se siguió haciendo la misma manifestación año tras año, y eso provocó que 5 años después, en 1980, fuera electa me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, Vladimir-Finnbogadóttir, que fue la primera presidenta, no nada más en Islandia, sino en el mundo. Entonces, o sea, eso se demuestra que cuando se expresa y se visibiliza un problema, o sea, hay medios de solución y tenemos esta esperanza. En 2014, Islandia también tuvo una recesión económica muy fuerte, más fuerte que la de aquí de México, y la única entidad financiera que sobrevivió se llama Nuestro Capital, que era comandada por Ala Tómasdóttir. Y entonces a ella le preguntaron que cuál era, pensaba ella que era el éxito de que su empresa no hubiera quebrado como las demás, su empresa financiera. Y entonces ella dijo, porque los hombres, la testosterona que generan, los hace ser muy competitivos y no razonar y meditar las acciones, sino inmediatamente piensan, yo tengo que tomar la ventaja sobre mi contrincante en materia de negocios, en materia de financiera, en materia política, y porque siempre piensa, ¿qué gano yo? Voy a ganar este puesto, voy a ganar este prestigio, voy a ganar. Y entonces eso hace que tome decisiones rápidas. Y las mujeres no, las mujeres pensamos en el bien común, qué le conviene a todos, ¿no? Y lo meditamos más. Y por ello, en esta empresa, lo que hacemos es, si no lo entendemos, no lo compramos, y hasta que lo entendemos, es que lo compramos, y eso lleva tiempo. Y pues la otra buena noticia es que pues se aprobó la ley de paridad de género, y el que la brecha salarial vaya en camino a través de una ley que ya se expidió, que precisamente Kenia Rabadán fue la que la propuso y fue arropada por todas las fracciones, haya sido aprobada. Y eso también es generador de que la violencia son granitos de arena, vaya disminuyendo. Entonces, esta presentación, todas mis presentaciones que hago en torno a este tema, porque hago de otras presentaciones de mis otros libros, del uso legítimo de la fuerza, de la Guardia Nacional, esta se la dedico a todas aquellas mujeres que han sido violentadas, y también para aquellas que hoy no tienen voz, porque no queremos ni una más. Gracias. En este momento se abre un periodo de preguntas y respuestas.
No hay preguntas. Bueno, entonces, de no haber preguntas, invitamos al magistrado presidente Jorge Sánchez Morales y a la magistrada Gabriela del Valle Pérez a subir al presidium, por favor. Se hará una entrega de reconocimiento. ¿Me haría favor de sacarme una foto? Muchas gracias. Gaby, por favor. No. Bueno, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga la presente constancia a Blanquibón Olvera Lezama por impartir la conferencia Hay razones para celebrar el Día Internacional de la Mujer, y se firma en Guadalajara, Jalisco, el 12 de marzo de 2020, y firmamos los 3 magistrados. Muchas felicidades y muchas gracias. 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 Les agradecemos por su conferencia y esperamos tenerla próximamente por aquí. Gracias. Muchísimas gracias de verdad por haber compartido esto con nosotros. Gracias. Con nosotros. Si Muchas les gracias. interesa mi libro, está a la venta. Aunque lo pueden encontrar en Gandhi, El Sótano, y en Liverpool en línea. Pero traje algunos porque luego son difíciles de encontrar. Gracias. Muchas gracias.